entonces con nuestra clase de hoy y ahora con aritmética, ¿sí? Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer operaciones de conjuntos. Son dos operaciones que vas a aprender ahora. En realidad hay más. Hay más operaciones, diferencia de conjuntos, pero nosotros, que ahora tú estás en segundo grado, vamos a hacer solamente dos operaciones. Unión de conjuntos, intersección de conjuntos. Ya lo has oído antes, estoy segura, el año pasado. Unión de conjuntos se representa con la U. Acá está. Porque es unión, U. Intersección es con la U, pero a la inversa, ¿no? Está así, volteadita. La U está volteada. Esa es intersección de conjuntos. Muy bien, ¿qué cosa es unión de conjuntos? Que es lo primero que vamos a conversar. Unión de conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a dichos conjuntos, ¿sí? Todo, como se llama unión, es cuando vamos a unir todos los elementos de los conjuntos que te pongan en el ejercicio. Normalmente son dos, pero también te pueden poner hasta tres conjuntos, 4 conjuntos, y te voy a ir explicando cómo es. Unión es básicamente eso, unir los elementos de los conjuntos que tengas. Intersección es el conjunto de los elementos comunes. En otras palabras, son los elementos que se repiten. Los elementos que se repiten entre A y B, eso viene a ser la intersección. Para que me puedas entender mejor, vamos a hacer ejemplos de unión. ¿Ya? Vas a estar atento. Acá ya te lo he dado de manera en extensión. Estos conjuntos ya están en extensión. El conjunto A tiene sus elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el conjunto B 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a empezar a graficar y hacer la operación. ¿Cómo se puede graficar esto, Miss? Muy bien, vamos a ver. En este ejemplo es así. Conjunto A, vamos a dibujar. Muy bien, vamos a ver. Y conjunto B. Donde acá le vamos a poner A, tú lo vas a hacer más bonito, y esto va a ser B. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de A? Para empezar a poner los elementos dentro del diagrama de B, vamos a fijarnos qué elementos se repiten, ¿sí? Por ejemplo, acá se repite el 2, muy bien, se repite el 4 y se repite el 6. Estos elementos que se repiten van a ir aquí adentro, ¿sí? Y se repite el 2, el 4 y el 6. ¿Qué elementos quedaron para A? El 1, el 3, el 5 y el 7. Y en B queda el 8 y el 10. Muy bien. Unión. ¿Qué cosa voy a colorear en unión? Todo, Miss, todo, porque vamos a juntarlo todo. Eso es cuando vamos a graficar un ejemplo de conjunto de unión. ¿Cómo lo voy a representar? Así, A unión B. Seguimos. A unión B, vamos a poner aquí todos los elementos que hay. Ah, mira, acá me faltó poner los puntos, ¿no es cierto? No nos olvidamos porque tienen que haber sus puntitos. Listo, vamos a colocar los elementos A unión B. Es decir, vamos a poner todos los elementos, pero no los que se repitan. Es decir, perdón, no vamos a poner doble 2, no vamos a poner 2 veces 4, no vamos a poner 2 veces 6, sino solamente 1. Empezamos. ¿Qué números son? Tengo que poner en orden los elementos. No es necesario que los pongas en orden, pero sí, los puedes poner en orden también. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. He juntado todos los elementos de A y B. Pero no he puesto 2 veces el 2, porque A tiene la A y tiene la B, pero solo se pone una vez.
Igual el 4 se pone una sola vez, el 6 se pone una sola vez, no podemos poner repetidas en el elemento. Por lo tanto, mi respuesta viene a ser A unión B, estos elementos, ¿sí? Y en el gráfico se colorea todo, porque es unión, se colorea todo. Vamos a graficar ahora este conjunto, donde A tiene los elementos 1, 2 y 3, y B tiene los elementos 7, 9, 8. Como tú ves, ni un elemento se repite, ¿no? Viene a ser como un elemento, un conjunto disyunto, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico para que sepas. Conjunto A, como no tienen nada de que se repite, esta vendría a ser conjunto A, conjunto B, donde A tiene 3 elementos y B también. A tiene 1, 2, 3 y él tiene 7, 8 y 9. ¿Qué coloreo, mis? Todo, porque como es unión, coloreo los dos conjuntos. ¿Cómo represento la operación A unión B? Simplemente voy a colocar todos los elementos. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Esos son los elementos que me salen de la operación A unión B. Esta vendría a ser mi respuesta. ¿Cómo lo debo de graficar y qué es lo que debo de colorear? Unión. Hacemos el otro conjunto ahora, me dice C, conjunto C, 2, 4, 6 y D, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si te puedes dar cuenta, el 2 se repite, el 4 se repite y el 6 se repite. Todo el conjunto C está dentro del conjunto D. ¿Cómo se grafica? Lo vamos a graficar así. Este va a ser el conjunto D, porque es el que está grande, y el conjunto C adentro, porque está incluido. ¿Qué elementos tiene C? Ahí está. ¿Y qué elementos tiene D? ¿Qué elementos tiene C? 2, 4, 6. ¿Qué elementos le quedaron a D? 1, 3 y 5. ¿Qué debo de colorear? Todo, porque me está diciendo unión. Y entonces acá la operación hago C unión D. Muy bien, ¿cuáles son los elementos? Recuerda que yo no debo poner lo que se repite. Pongo 1, 2, pongo el 3, 4, 5, 6. Listo. No debo poner elementos que se repitan. O sea, no debo repetirlas yo aquí. Puedo poner los elementos, pero solo una vez, no hacer que se repita, ¿ya? En este caso, espero que me hayas entendido cómo se grafica unión en el caso que yo te dijera a ti, grafica, ¿no? Pero normalmente siempre se da o del gráfico para los elementos del conjunto y la operación. Eso te lo voy a explicar en un momento. Continuamos entonces. Mira, ahora te he puesto de otra manera. Vamos a hacer unión de conjuntos, pero ahora al revés, donde yo te doy el gráfico y tú vas a poner los elementos y luego vas a hacer la operación de la U. ¿Qué cosa es? ¿Unión o intersección? Unión. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿cuáles son los elementos de A? Y recuerda que A es todo esto, hasta aquí, mira, ¿ves? Todo esto, todo el círculo es A. ¿Cuáles son los elementos de A? Muy bien, 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son los elementos de B? De B, todo esto, ¿no? Todo el círculo es 5, 6, 4, 7 y el 8. Y lo separamos con punto y coma. Punto y coma y cierro la llave. Ahora me dice A unión B, es decir, debo unir todo, pero no debo repetir. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de A y B? Todos los elementos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Esos son todos los elementos. Y nuevamente me preguntarás, pero Miss, acá tengo acá tengo el 4, el 5 y el 6, y acá también está el 5 y el 6, pero no lo puedo poner dos veces aquí. Esos son todos los elementos. Hasta ahí hemos terminado unión de conjuntos y ahora vamos a hacer intersección de conjuntos, donde su símbolo es así, como la U, pero de cabecita. Vamos a hacer el gráfico, cómo se representa intersección, ¿ya? Para que sepas cómo es el gráfico y cómo se pone. Me dice, conjunto A. Vamos a hacer el gráfico porque ya vi que ahí hay elementos que se repiten, ¿sí? ¿Qué elementos se repiten? El 2, el 4 y el 6. Los que se repiten se van a colocar aquí adentro. 2, 4, 6. ¿Cuáles son los elementos de A? 1, 3, 5, 7. ¿Cuáles son los de B? 8 y 10. Muy bien. Este viene a ser el conjunto A. Este viene a ser el conjunto B. Cada uno con su punto. Y ahora hacemos. ¿Qué es lo que viene a ser la intersección entre ambos conjuntos? La intersección es lo que se repite, es decir, solo lo que está en el centro. Yo pongo A intersección B. ¿Cuáles son? Ya no voy a poner todos los elementos como puse en unión. En intersección solo voy a colocar lo que se repite, solo lo que se repite. En este caso se repite el 2, el 4 y el 6. Esos son los elementos que lo tiene tanto A como B. A tiene 2, 4, 6, B tiene 2, 4, 6. Ese viene a ser la intersección de conjuntos. Aquí, vamos a ver ahora con este ejemplo. En este ejemplo vemos que no hay nada que se repite. No hay nada, ¿no? Hace un momento también lo hemos dibujado. Aquí viene a ser A, aquí viene a ser B. ¿Cuáles son los elementos de A y cuáles son los elementos de B? 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Entonces, si habíamos dicho que la intersección son aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos, vemos que aquí no se repite ni un conjunto. No se repite nada, cada quien tiene su conjunto. En este caso, ¿cómo voy a hacer yo si me dicen A intersección B? ¿Cómo lo voy a poner? Así. Ahí queda. ¿Por qué? Porque no hay elementos. O también se puede poner así. Listo. Cualquiera de las dos maneras me está diciendo que no hay intersección de conjuntos. Es decir, la intersección de conjuntos no hay elementos que se repiten. Entonces la operación de A intersección B se va a representar así. Dos llaves, ni un elemento o en todo caso el símbolo del conjunto vacío que ya lo habíamos estudiado. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver que ahí se repiten, igual que el anterior, el 2, 4 y 6, ahí está. La C está incluido en D, entonces vamos a poner aquí la D, conjunto D, y adentro está el conjunto C. ¿Qué elementos tiene C y qué elementos tiene D? ¿Qué elementos tiene C? 2, 4, 6 y el conjunto D tiene el 1, el 3 y el 5. ¿Cuál viene a ser la intersección ahí, Miss? Lo que se repite, es decir, lo que está aquí en el centro. Es otra forma de graficar una intersección. C intersección D, solo voy a escribir los elementos que se repiten. ¿Cuáles se repiten? El 2, el 4 y el 6. Y los separo con punto y coma y cierro llaves. Entonces, quiero que te quede claro, cuando nosotros hablamos de unión de conjuntos, unimos todos los elementos, pero no lo copiamos dos veces.
Sin embargo, cuando hay intersección de conjuntos, solo vamos a tener en cuenta los elementos que se repiten. Y los gráficos que te he puesto aquí es para que te des cuenta qué intersección se puede presentar o graficar de esa manera. ¿Ya? Te vengo con el otro ejemplo ahora de intersección. Aquí tenemos ahora el otro ejemplo de operación de conjunto intersección. ¿Ya, chicos? Ahora aquí te voy a darte el gráfico y tú vas a poner los elementos y finalmente vamos a poner C intersección D. ¿Cuáles son los elementos de C? A ver, quiero que tú me digas, mira que C es todo el triángulo y D es todo el círculo. Todo lo que hay adentro de D son los elementos de D. Todo lo que hay adentro de C son los elementos de C. ¿Cuáles son los elementos de C? A ver, díctame. Muy bien. A, B, C y D. Los separamos con las comas y cerramos llaves. ¿Cuáles son los elementos de D? Recuerda que es el círculo. C, D, E y F. Y los separamos con comas porque son letras. ¿Cuál vendría a ser la intersección? ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Cómo es intersección? ¿Es todo junto o solo lo que se repite? Intersección es solo lo que se repite. Es esto que está aquí. Por lo tanto, ¿cuáles se repiten? A ver, aquí la C y la D. Esos elementos son que los voy a poner aquí. C y D. Lo separo y cierro llaves. Eso es lo que quería que sepas. Diferentes ejemplos y de diferentes formas en cómo se te van a presentar las operaciones de conjunto, sea unión o intersección. Ahora sí, para reforzar lo que has aprendido el día de hoy, vamos a resolver tu compendio. Ahora vamos a resolver el compendio, pero te voy a decirte que la página 13, que es esta, no hay casi nada que hacer más que debes de completar el símbolo. Esos símbolos los vas a completar y aquí solamente vas a colorear de acuerdo a lo que se te pide. Eso es todo. Todo lo demás no se hace. Nosotros vamos a resolver la página 14, que está muy fácil, y la página 15, acá está, es la que tú también vas a hacerlo solo porque quiero ver que hayas aprendido. ¿Está bien? Vamos a trabajar entonces la página, la 14, y simplemente dice acá, mira, vamos a mirar el gráfico y dice, ¿cuáles son los elementos de P? Y este es P. Muy bien, los elementos son 1, 2, 3. Los elementos de Q, 4, 5, 6. Muy bien, las vamos a separar, punto y coma, punto y coma, punto y coma, y cerramos la llavecita. Listo. Acá, ¿por qué nos han puesto una línea? Porque vamos a hacer unión y vamos a hacer intersección. De los elementos de P y Q, ¿cuál vendría a ser la unión? ¿Qué elementos conforman P unión Q? ¿Qué elementos? ¿Todos o solo los que se repiten? Todos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ponemos todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los elementos que pertenecen a la operación unión. ¿Por qué? Porque estamos uniendo todo. Y la intersección me han dicho que es lo que se repite. Pero esto se parece mucho a lo que yo te había explicado en la clase, ¿no es cierto? Acá no hay nada que se repite, Miss. Es un conjunto disyunto. No hay nada que se repite. Por lo tanto, cuando a mí me dicen P intersección Q, ¿qué es lo que debo de poner? Así es. Puedo poner otra llave que indica que está cerrando o, en todo caso, voy a poner el símbolo del conjunto vacío. Pero lo que no puedo hacer es esto. Abro llaves y pongo conjunto. Eso no se hace. O lo dejas vacío
O pones el símbolo de vacío, pero esto no se hace. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya hemos resuelto ese. Hacemos el otro ejercicio. Entonces, me dice conjunto T, porque está la letra mayúscula, y conjunto S. ¿Qué elementos tiene S? Elementos de S son I, O, A, E. Miss, pero esto pertenece a T. No, pues, pero también está dentro de la S. Está dentro del cuadrado. Está incluido. T está adentro. Por lo tanto, a S le pertenecen todos. Y a T solo le pertenecen estos dos. Aquí hacemos ahora. ¿Cuáles son los elementos de S? Una vez que ya te has dado cuenta que S es el más grande. A, E, I, O. Esos son los elementos de S. Muy bien. Y cerramos la llavecita. Y los elementos de T solamente son dos. A, E. Y cerramos la llavecita. ¿Qué operación vamos a hacer aquí, Miss? Vamos a hacer unión y vamos a hacer intersección. Unión S, unión T. A ver, conjunto S, unión T. Unión, ¿qué nos dice unión? Unir todo, o sea, A, E, I, O. Listo, ya lo uní todo. Esos son todos los elementos. No puedo repetir, poner A, E, no se hace eso. Y cuando me dice intersección, miramos el gráfico, solo lo que se repite. ¿Qué elementos se están repitiendo, Miss? La A y la E. Eso sería todo. Entonces, ya te he puesto ejercicios de diferentes maneras de cómo se puede presentar unión o intersección. Hemos resuelto una página de reforzamiento, entonces a ti solamente te va a quedar hacer la 13 y la 15. Ojo, que es con nota. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme para que yo pueda resolver tus dudas o explicarte algo que no te haya quedado claro, pero esto básicamente es lo que también el año pasado ya ustedes en primer grado han hecho, solo que les he explicado un poquito más extensivo de la forma de cómo se presenta. Ya, chicos, entonces espero que hayas entendido todo y voy a esperar que me envíes la página 3 y la 15 para colocarte tu notita. Nos vemos, chicos, hasta mañana.